Estamos hoy en el mensaje 6. Hice el mensaje 4A y 4B porque quería unir los dos mensajes, pero ese 4B es el mismo 5. Entonces hoy vamos a la lección número 6, que es los falsos maestros como señal del fin de los tiempos. Falsos maestros, falsos apóstoles, falsos emisarios, falsos pastores, falsas comunidades, una falsedad en todo. Pero también vamos a ver nuestra responsabilidad. Y vamos a ir al libro de Matitiyahu, capítulo 24. En ese capítulo, nuestro Adón Yeshua, él advierte que el fin de los tiempos se caracterizará por una actividad espiritual no bíblica. Él directamente dice que muchos se levantarán bajo su nombre. Tratarán de engañar a muchos, engañarán a algunos, pero él también habla de falsos profetas, de falsos maestros. Y vamos a leer algunos versos del capítulo 24. En todas las señales del fin de los tiempos, recuerdan que a Yeshua le preguntaron, bueno, ¿cuáles serán las señales del fin de los tiempos? ¿Cuáles serán las señales de tu venida? ¿Cuáles serán las señales del fin del siglo? Son tres preguntas que le hicieron a Yeshua en Mateo capítulo 24. Inicialmente vimos cómo Yeshua respondió y él dijo, bueno, vamos a hablar de Israel. Y ahí hablamos una infinidad de material con relación a lo que Yeshua habló de Israel. Pero en las señales del fin de los tiempos que le estaban preguntando, Yeshua también tocó el tema. Cuando nosotros vemos en este capítulo 24 del libro de Matitiyahu, vemos al comienzo la pregunta que le hacían a nuestro Yeshua y cómo él respondió a una triple pregunta que le hicieron a él. Mientras Yeshua salía del templo y se retiraba, sus talmidim vinieron y llamaron su atención hacia los edificios del templo. Cuando estaba sentado en el monte de los olivos, los talmidim vinieron a él privadamente. Fue una reunión secreta y le preguntaron, mire todas las preguntas que ellos tenían, dinos, ¿cuándo pasarán estas cosas? Una, ¿cuál será la señal de tu venida como el Mashiach, hijo de David? Y la otra, ¿cuál será la señal del fin del siglo? ¿Cuál será la señal del Olam Abba? Y Yeshua responde a todas estas inquietudes que tenían sus emisarios. Capítulo 24 del libro de Matitiyahu, el verso 4 y 5 dice, y Yeshua respondió, tengan cuidado que nadie los engañe, pues vendrán muchos en mi nombre. Muchos en mi nombre. Y Yeshua aquí va a hablar de algo que va a caracterizar el fin de los tiempos. Y el fin de los tiempos será caracterizada por una actividad espiritual no bíblica. De ahí la necesidad, mis hermanos, de conocer la Escritura. La salvación va a estar en eso, en conocer la Escritura, en practicar la Escritura, en estudiar la Escritura, en leer, releer. Necesitamos aprender. Esto es un asunto de vida o muerte. Y Yeshua les responde que debemos tener cuidado. La única manera de nosotros tener cuidado es estar enterados de la verdad. Porque si no tenemos el conocimiento de la verdad es nuestra ancla. Un barco cuando se pone en el mar tiene unas anclas, se bajan unas anclas al fondo del mar y él lo sostiene en esas anclas. Bueno, esa ancla es la verdad. Esa ancla es la palabra del Creador. Y por eso necesitamos estudiar tanto el Tanaj como el Brit Hadashah.
hacerlo propio, hacerlo nuestro, conocerlo, estudiarlo, leerlo, tanto el Taná como el Brit Hadashah, siempre clamando, Yeshua, dame tu ruach de sabiduría. Él nos advierte, tengan cuidado que nadie los engañe, pues vendrán muchos en mi nombre. Es una característica del fin de los tiempos. Diciendo, Enaná, yo soy el Elohim viviente, yo soy el Mashiach, yo soy el ungido. Nosotros vemos que por todos lados se habla esto. Uy, Él es el ungido del Eterno, los ungidos del Eterno. Especialmente esto se habla en el círculo del cristianismo y hoy muchos en los círculos de raíces hebreas hablan igual de los ungidos. Pues Yeshua dice que eso sería una característica del fin de los tiempos. Es que Él es el ungido, el Moré es el ungido, el Roé es el ungido, el pastor es el ungido, son los siervos ungidos. Y Yeshua dijo que eso aparecería en el fin de los tiempos y los llevarán por camino errado. Cuando nosotros hablamos y hemos estado hablando de cuál es el concepto de mesianidad, cuando se habla del Mesías es porque esa parte del Mesías es la parte divina del Creador. Cuando Él dice que muchos dirán que Él es el Mesías, es porque ese es el ministerio engañoso del fin de los tiempos. Lo que el enemigo hará al final de los tiempos, el anti-Mashiach, lo que hará es, bueno, él subirá como un pequeño cuerno, como dice la palabra, irá creciendo en autoridad. Luego dirá, no, pues yo soy el ungido para solucionar los problemas a nivel mundial, pero luego dirá, no, yo soy el creador. Bueno, Yeshua dice que este será el camino para el fin de los tiempos. Muchos falsos profetas, el verso 11, muchos falsos profetas aparecerán. No solamente falsos mesías, sino que también, o sea, falsos ungidos, falsos profetas aparecerán y engañarán a mucha gente. Porque aparecerán falsos mesías y falsos profetas. Dice ahora, les leo el verso 11 de Mateo 24. Muchos falsos profetas aparecerán y engañarán a mucha gente. Y luego pasamos al 24, porque aparecerán falsos mesías y falsos profetas haciendo grandes milagros. Mire lo tremendo y lo engañoso de esto. Grandes milagros, cosas sorprendentes para tratar de engañar aún a los escogidos. Esto, mis hermanos, es una tendencia peligrosa en la iglesia moderna. Es una tendencia peligrosa en los movimientos modernos, donde abunda todo esto, donde abundan falsos maestros, falsos profetas, falsos mesías, falsos ungidos, falsos apóstoles. Y esto, mis hermanos, es como Yeshua dijo, tengan cuidado, como cuando usted advierte a su hijo que lo ve que está corriendo en un lugar de peligro y esa advertencia de padre a hijo que está haciendo aquí Yeshua. Tengan cuidado, hijos, tengan cuidado con todo esto, vea que se va a presentar en el fin de los tiempos. Hay solo una palabra, hay solamente una escritura y Yeshua lo que nos mostró fue que debíamos escudriñar las escrituras, escudriñar, ahondar, profundizar, investigar. No vamos a tragar entero, vamos a leer, releer. Hoy estamos en un momento también muy bendecido porque podemos conocer los textos más antiguos y entre más revelación tengamos de esos textos, más vamos a ver la falsedad. Todos hemos pasado, especialmente los que llevamos algunos años
sirviendo, caminando. Hemos tenido a lo largo de nuestro caminar buenos guías, excelentes guías, que nos han llevado a estudiar la palabra, aunque no tenían todas las respuestas, pero en ese sentido nos guiaron bien. Nos dieron los textos necesarios de las escrituras, aunque eran las escrituras con mucho error, pero bueno, nos llevaron a ver escrituras que nos ayudaron a crecer, a identificar todas estas cosas, no de manera perfecta, pero el Eterno está avanzando. Pero es que hoy, mis hermanos, estos poderosos flujos de información que estamos viviendo, estos poderosos medios de información, estas poderosas redes de información, donde viene, mis hermanos, un río como un río desbordado que está arrastrando con todo tipo de cosas, mentiras, falsedades. Y Yeshua dijo, la actividad espiritual que va a haber ahí, detrás de todos estos movimientos, una falsedad. ¿Qué es lo que nos ha guardado? ¿Qué es lo que nos guarda en este tiempo? Es la palabra, es el conocimiento de la palabra. Sabemos nosotros al leer la Torah misma que una de las tareas de los Kohanim era distinguir lo santo de lo profano, lo kadosh de lo que era profano. Y ellos lo hacían por medio de la palabra. Ese era el ministerio de los Kohanim, para que el pueblo no fuera víctima de la sustitución de conceptos y algún tipo de fusión religiosa que mezclara la Torá, que mezclara la palabra del Eterno con otras cosas. En este sentido, al comienzo Israel fue muy celoso en eso, de tener la palabra, de conservar la palabra, de leer la palabra, de aprender la palabra del Eterno, especialmente en el sacerdocio. Cuando nosotros vemos esto en el caso de Shemuel, que él levantó la primera escuela de profetas para enseñar la Torá, para enseñar las escrituras, de tal manera que muchos llevaran las mismas escrituras al pueblo. Hoy el centro, mis hermanos, de todo tiene que ser las escrituras y el Ruach del Mashiach, que es el maestro oficial de las escrituras. Su Ruach de sabiduría, su Ruach de revelación, que puede guardarnos en medio de este mundo tan confuso. Esto, mis hermanos, lo que pasó en Israel de enseñar la Torá, de llevar la Torá, de guardar la Torá, por mucho tiempo centrar la atención de la Torá, cuando se dejó de ver la Torá como un centro, ahí comenzaron a ocurrir muchas cosas en el pueblo. Hablando del pueblo yehudí, cuando vemos hacia el sistema iglesia, hoy especialmente, en la iglesia moderna, cuando nosotros entendemos cómo surgió la iglesia surgió como un ecumenismo, la iglesia católica. O sea, fue la reunión de muchas religiones en una religión. Eso se llama ecumenismo. Pero hoy la tendencia del sistema iglesia es la plena aceptación de ideas diferentes. Y eso es lo que ha llevado a crear tanta falsedad. El centro no está específicamente en la palabra del Eterno, está en la palabra de hombres. Falsos maestros, un falso maestro es uno que no enseña la Torá. Un falso profeta es uno que no centra su enseñanza en la Torá, en las escrituras. Un falso emisario, un falso apóstol, no centran su enseñanza ni en el Mesías ni en la Torá, ni en el Mesías ni en las escrituras. Cualquiera que el centro no sea el Brit Hadashah y el Tanaj, con Yeshua como el centro, mis hermanos, tiene que prender una alarma en nuestras vidas.
Hoy la mayoría toman un verso y hablan 2 horas. Y hablan de sus sueños, de sus visiones, de sus falsas interpretaciones. Incluso hacen milagros, como hemos visto hoy muchos cultos, que arriba tienen sus plataformas de predicación y debajo hay cultos a la muerte, sacrificios de animales, cosas de brujería, de hechicería, todo eso. En las mismas mega iglesias. Hoy día eso es una tendencia para tratar de cautivar a la gente. Hoy, en lo que es la iglesia moderna, lo que es el sistema religioso moderno, estamos en un tiempo en que aceptan todo tipo de ideas. No hay una preparación en cuanto a la palabra. Y en esto vemos incluso movimientos muy buenos que con el tiempo pierden el rumbo y se desvían de la verdad, se desvían de la palabra del Creador, incluso por buenas razones los ungidos, que los ungidos supuestamente han visto. Cuando nosotros vemos hacia los diferentes movimientos hoy día, tanto en el judaísmo, en los movimientos de la restauración, en los movimientos del sistema iglesia, uno dice, ¿por qué hay tanta división? Bueno, porque Yeshua dijo que al final del tiempo habría eso. Habrían falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, falsas iglesias, falsas congregaciones, falsos mesías incluso, falsos ungidos, que harían de esto, mis hermanos, algo terrible en este fin del tiempo. Y este es un problema grave que ya predijo Yeshua. Y él nos da una orden. Y la orden es, tengan cuidado, cuídense. Que nos cuidemos a nosotros mismos de todo esto, de todos estos movimientos que Yeshua nos habló que caracterizarían este fin de los tiempos. Hoy en tiempos del humanismo triunfante, el humanismo es el desarrollo de la personalidad, el desarrollo humano. Y no importa los medios para ese mejoramiento humano. Claro, parece que fuera algo bueno, pero el humanismo está apartando a las personas de la verdad, está apartando a las personas de la realidad. Hoy, por ejemplo, mucha gente, cuando uno habla la verdad, no está hablando duro, está hablando la verdad. Claro, la verdad siempre es dura. Yo he oído de muchos que dicen, hermano, pero no debemos condenar ni juzgar a nadie. Es demasiado radical decir si eso está bien, si eso está mal. Bueno, un día el Eterno juzgará y un día Él pondrá las cosas en orden. Y entonces, ¿para qué estamos nosotros? Si el Eterno dice que nosotros incluso juzgaremos a los mismos ángeles, a los malajín, a todos los que se rebelaron, ¿cómo no vamos a juzgar cosas pequeñas en este mundo? Hablar la verdad con respecto a esto. ¿Cuántas veces a usted le han dicho, hermano, no debemos condenar ni juzgar a nadie? Es demasiado radical, duro, decir que eso está bien o que eso está mal. Las personas dicen, ¿cómo puede decir que esto es una enseñanza falsa? ¿Cómo es que usted puede decir que las enseñanzas del sistema iglesia son falsas? Mis hermanos, tuvimos que recorrer ese camino, tuvimos que aprenderlo con lágrimas, con sangre. Si yo les contara, mis hermanos, lo que tuvimos que pasar para escapar de ese sistema, es algo bíblico, mis hermanos, lo que el Eterno ha hecho para guardarnos de toda esta corriente. Y como hemos estado y como hemos visto las falsedades desde adentro, tenemos la autoridad para nosotros decir lo que vemos que está contrario a las escrituras, lo que no está en las escrituras. Como Yeshua mismo dijo,
Si dicen que Moshe dijo, bueno, háganlo conforme está escrito entonces en la Torah. No es que dicen que Moshe dijo, pero no está escrito en la Torah. No, tiene que estar escrito. Lo que está escrito es nuestra autoridad. Hoy cuando vemos, por ejemplo, la comezón de oír que tiene la gente en este tiempo, le dicen a uno así, pero ¿cómo puede decir usted que esa enseñanza es falsa? Mire cuántos seguidores tiene fulano de tal, cuántos me gusta tiene fulano de tal. Pues Yeshua tuvo 12. 12 muy bien entrenados. 12 que permanecieron con Yeshua. Hoy la gente no permanece, está en un ministerio hoy, mañana está por otro lado. Conozco muchos, mis hermanos, que comenzaron con nosotros hace unos 7 años, estuvieron un tiempo y se apartaron. Hoy, mis hermanos, ahí me los encuentro por ahí, están negando al Mashiach, negando la Torah, no saben qué hacer, fueron totalmente confundidos, destrozados, destruidos, sus vidas espirituales hoy no valen nada porque siguieron toda esta corriente. Aunque se les advirtió, hoy están, mis hermanos, fuera. La verdad no se caracteriza por cuántos suscriptores tiene fulano de tal, cuántos me gusta tiene fulano de tal. Bueno, Yeshua dijo que multitudes irían detrás de todo este tipo de movimiento en este tiempo. Hoy día vemos una tendencia muy peligrosa a no consultar la palabra, a no ir a la palabra, a no leer, a no estudiar, a no profundizar. Hoy la mayoría de personas, mis hermanos, no tiene un hábito de la lectura de la palabra. Eso es lo primero, es nuestra primera salvaguarda. La lectura de la palabra de manera constante, alimentarnos de la palabra del Eterno de manera constante, leer de manera personal la palabra. Como el Eterno ordenó a los reyes de Israel, cada uno va a escribir una Torah y va a leer en ella todos los días de su vida. Hoy la tendencia, mis hermanos, es a no consultar la palabra, a no investigar, a no profundizar. Supuestamente hoy la gente tiene que estar espiritualmente abierta. Son omnívoros para recibir todo tipo de información de quien venga. Y por eso la gente cae en Kabbalah, la gente cae en Zohar, en talmudismo, la gente cae en religiones extrañas, en yoga. La gente cae en toda esa cantidad de cosas porque han perdido de vista la palabra del Creador. Tienen una capacidad muy baja para resistir la infección espiritual. Una persona que no lee la escritura por ella misma, que no aprende, tiene defensas espirituales bajas. Y fácilmente cree las mentiras, fácilmente cree el engaño. ¿Por qué Roma cayó en todo eso? ¿Por qué Roma cayó en tanta idolatría? Si la idolatría dice que no hay que tener ningún ídolo de piedra, de yeso, ¿por qué los católicos tienen estatuas de piedra y de yeso? Cuando la misma escritura dice que no. ¿Por qué no leen la escritura? Porque el día que una persona de verdad lee la escritura, se aferra a la escritura y cree en la escritura, lógicamente tendrá que salir de ese pecado. Y Yeshua nos habló de falsos mesías, de falsos hermanos, de falsas iglesias, de falsas comunidades. Vemos en el Brit Hadashah, el nuevo pacto, las palabras de Yeshua nos advierten, mis hermanos, claramente de todo lo que habrá para el fin de los tiempos. Matediahu 7:15 dice, tengan cuidado, y Yeshua repite mucho esto, tengan cuidado con los falsos profetas. Ellos vienen a ustedes con vestidos de ovejas,
pero por dentro son lobos hambrientos. Un profeta, cuando nosotros vemos los profetas fueron las personas que el Eterno capacitó para llevar su palabra. No para llevar sus pensamientos, sus ideas buenas, sus nuevas revelaciones, no, para llevar la palabra del Creador. Como dijo Yeshua, Yeshua un gran profeta. ¿Cuál era el fundamento de Yeshua como profeta? La palabra, escrito está. Escrito está, un profeta es uno que lleva la Torah del Eterno, que lleva la palabra del Eterno, que ha estudiado la palabra del Eterno, como en el caso de Samuel, por ejemplo, es un tremendo ejemplo. Restauró el estudio correcto de las Escrituras e hizo que otros también llevaran las Escrituras. Eso es un profeta. Y Yeshua habló de tengan cuidado con los falsos profetas, con los falsos Nevim, no solamente falsos maestros, falsos profetas vestidos de ovejas. Los profetas eran hombres que andaban por los caminos, pies polvorientos, zapatos desgastados, ropas sucias. Iban por los campos, iban por todo lugar llevando la palabra del Eterno. Esto dice en Mateo 7:15. En Mateo 24:11 vuelve y repite, muchos falsos profetas aparecerán y engañarán a mucha gente. Esto, mis hermanos, es algo nuevo. Estos movimientos no siempre han existido. Los que comenzamos nuestro caminar en el pasado, por ejemplo, yo comencé mi caminar muy temprano, pero yo me recuerdo por ahí en 1990, por ejemplo. Era difícil encontrar a alguien que predicara, menos de cosas del pueblo. Esto no se veía. Por ahí una que otra emisora que tenía programas, era raro ver en televisión programas, era más las personas predicando boca a boca, cara a cara. Pero hoy, esto, mis hermanos, como dice Yeshua, muchos falsos profetas aparecerán. Es que hoy, y eso que era costoso, tener un programa en radio, en televisión en ese tiempo, eso valía mucho dinero. Pero hoy cualquiera puede crear un canal, imagínense, un canal de televisión se puede crear hoy día. Un canal de radio, se puede crear cualquier red social. Y si tiene dinero puede llegar a mucha gente, puede pagar publicidad y llegar a muchos lugares. Bueno, y Yeshua dijo, muchos falsos profetas aparecerán y engañarán a mucha gente. Estos son, como dice él, depredadores disfrazados. Y no solo profetizan mentiras, sino que se dedican a engañar a los elegidos. Hoy se predica de cualquier cosa, con tal de que la gente esté contenta con lo que se le dice. Depredadores, disfrazados, depredadores, son lobos, depredadores, como dice Yeshua, disfrazados. No solo profetizan mentiras, o sea, no hablan la palabra, no profetizan la palabra, no disciernen la palabra, no enseñan la palabra, sino que se dedican a engañar con sus propios cuentos, historias, sus supuestas revelaciones. El enemigo está detrás de todo esto. En Marcos también leemos esto. Marcos 13:22 dice, aparecerán falsos mesías, aparecerán falsos ungidos. Esto nosotros también lo estamos viendo. Hoy esa palabra la han usado mal, la usan mal. Y mucha gente ahora usa ese título. Es que nosotros somos los ungidos. Y de eso, mis hermanos, hay miles, miles. Aún las personas, o sea, los fieles de estos seguidores, ellos mismos los exaltan y los llaman con esos nombres.
ungido. ¿Cómo está el ungido? ¿Cómo está el siervo ungido? ¿Cómo está el more ungido? Eso es muy peligroso. Es muy peligroso, mis hermanos, esta corriente. Y Yeshua dijo, ustedes van a ser hermanos. Hermanos, ustedes son hermanos, son una familia. Aparecerán falsos mesías, falsos ungidos, falsos profetas, haciendo señales y maravillas, con el propósito, si fuera posible, para llevar a escogidos por camino errado. La mayor señal que nosotros vemos que Yeshua dijo es la restauración de Israel. La mayor señal es la restauración de la misma palabra del Eterno. Toda esta restauración que le ha hecho de que conozcamos la palabra, la restauración de la verdad. La restauración de Yeshua como nuestro Mesías, como nuestro Elohim. Eso, mis hermanos, eso no tiene comparación. Estos son de verdad milagros. La restauración del pueblo del Mashiach, del templo del Mashiach, del sacrificio único que está por encima de todo sacrificio. La revelación de nuestra entrada en el Mashiach, de nuestra unión con él. Eso no tiene comparación. Pero todos estos falsos mesías, falsos profetas, dice que harán señales, harán maravillas engañosas. Uno ve, y tal vez usted ya se ha encontrado con eso, de los actores de crisis. Bueno, eso se llama, por ejemplo, en una guerra, un actor de crisis. Lo que hubo, por ejemplo, en la falsa pandemia, de muchos actores de crisis. Los mismos presidentes servían de actores de crisis, donde supuestamente ponían el hombro para que les pusieran también su vacuna, y eso era toda una mentira. Hospitales llenos supuestamente de gente muerta. Bueno, resulta que también en la religión usan eso, por eso Yeshua está hablando de maravillas y señales. Hay mucha gente contratada para las campañas evangelísticas que se llama, donde se contratan personas que hagan el papel de paralíticos, que hagan el papel de gente tullida. Hoy, mis hermanos, está todo eso. Y se presentan en diferentes escenarios y son las mismas personas las que hacen el show. No todo lo que usted ve es cierto. Todo es un teatro. La mayoría de cosas son un teatro. Y aparecerán, por eso dice eso, aparecerán falsos mesías, falsos profetas, haciendo señales y maravillas con el propósito, si fuera posible, para llevar a los escogidos por camino errado. Ya nuestro padre había hablado esto en Devarim 13. Devarim 13 hay una advertencia en la Torah contra todo esto que Yeshua está hablando. Y aquí hay algunos versos de Devarim 13, no vamos a leer todo, pero algunos versos. Por ejemplo, el verso 6 dice, si tu hermano, el hijo de tu padre o de tu madre, o tu hijo o tu hija, o tu esposo o tu esposa, la cual amas, o tu amigo que significa tanto para ti como tú mismo, alguien ha llegado a usted, dice aquí el Eterno. Si alguien muy cercano secretamente trata de incitarte para ir a servir a otros dioses, los cuales tú no has conocido, ni tus padres. ¿Cuántas veces la gente dice, venga, hermano, lo voy a llevar, vea, quiero que usted escuche este ministerio, quiero que usted vaya por aquí, por este camino? Para mí ha sido de una bendición tremenda y quiero que usted escuche también estos mensajes. Mire esto aquí, mire esto allá. Mire la advertencia que daba nuestro padre ya en ese tiempo. El verso 7 dice, los cuales tú no has conocido ni tú ni tus padres, dioses de los pueblos alrededor de ustedes, ya sea cerca o lejos de ustedes, en cualquier lugar del mundo. Bueno, nosotros hemos estado en esta diáspora, en las diferentes naciones, y de verdad que cada nación tiene cosas extrañas, ídolos extrañísimos, cosas muy terribles, engaños. En una ocasión, una persona
cuando comencé este caminar, una persona me dijo, hermano, quiero que usted me ayude en algo. Es que resulta que en mi casa yo estoy viendo unas luces y quiero que usted me explique algo. Bueno, yo fui y dije, ¿qué luces era eso? Según él, unas luces. Me llevó, me entró a su casa y me dice, mire, hermano, ¿sí ve esto? ¿Sí ve esas luces cómo se mueven? Yo le dije, pero yo no veo nada. Mire, pero es que está en tal lugar. Mire cómo se mueve aquí, cómo se mueve. Hermano, yo no veo nada. O sea, hasta alucinaciones ve la gente, dioses de los pueblos, y él adoraba eso. Había hecho un altar y supuestamente él adoraba esas luces. Yo no vi absolutamente nada. Pero aquí el Eterno dice que ya nos advierte de no ir a estos dioses de los pueblos alrededor de ustedes, ya sea cerca o lejos de ustedes, en cualquier lugar del mundo. Nosotros tenemos que centrar nuestra vista en Yeshua HaMashiach, en nuestro Elohim. Él es el único Mashiach genuino y verdadero. Él es completamente hombre, hombre verdadero, como dice Yohanan. Él es un Yehudí, un hombre verdadero. Luego el 11 dice, entonces todo Israel oirá acerca de ellos. Se creció el rumor. Entonces todo Israel oirá acerca de esto. Nuevos dioses, nuevas enseñanzas, nuevas maneras. Y tendrá temor para que cesen de hacer tal perversidad como está entre ellos. Entonces ustedes investigarán el asunto, averiguarán y buscarán diligentemente si el rumor es verdad, si es confirmado que tales cosas detestables están siendo hechas entre ustedes. ¿Cuántas personas están hoy en este camino? Siguiendo por un lado, siguiendo por otro. Mis hermanos, debemos seguir la palabra, nuestro Yeshua, nuestro Mashiach. Él es viviente, Él es vivo. Él es el que nos dirige. Si nosotros le decimos, Yeshua, enséñame, tú eres mi maestro, tú eres mi María, como se le dice en arameo, tú eres mi maestro Adonai, tú eres mi maestro Elohim, enséñame, dame tu rueda de sabiduría, dame tu rueda de revelación. Mis hermanos, Él nos enseña, Él nos guía para no ir tras este movimiento que Yeshua nos está advirtiendo de este tiempo. Es muy interesante que las Escrituras, al hablar de personas que dicen ser ungidas, si nosotros vemos esta palabra ungidos, bueno, en las Escrituras griegas es la palabra Christos, que es la palabra Mashiach en el hebreo. Lo que significa es ungidos. Tal vez la gente no diga, bueno, yo soy el Mesías, pero la gente dice que son ungidos. Y eso es lo que dice es falsos ungidos. Falsos Cristos, falsos ungidos. Los que reemplazan al ungido. Como por ejemplo Roma, que dice que el Papa es el vicario del Mashiach. Reemplaza al Mesías en esta tierra. Pero aquí estamos hablando de falsos ungidos. Hoy en día uno de los peligros más graves para las personas del círculo carismático es no comprender la unción. ¿Qué cosa es la unción? Los falsos mesías, los falsos ungidos, no son aquellos que dicen que la unción es suya, sino aquellos que comercian con una supuesta unción o se exaltan apropiándose de la unción. Dice, por ejemplo, Yohanan, ¿cómo es que nosotros discernimos esta unción? Vosotros tenéis la unción de el Hakadosh. Ustedes tienen la unción del Hakadosh. Y no tienen necesidad de que nadie se les enseñe, porque la unción misma nos enseña todas las cosas si es verdad y no es mentira. Nosotros hemos recibido la unción del Mashiach. Nosotros hemos recibido la unción del Mashiach. La característica de esta unción es que es poder discernir, es que sea una luz en nosotros para no dejarnos mover de la palabra del Eterno.
Una persona ungida es una persona que centra su vida en la palabra del Eterno, que centra su vida en el Mashiach. Esa es una persona ungida. Una persona que ha centrado su vida en lo que es central, en lo que es importante. Eso no es para comercializar, diciendo, es que yo soy el ungido. Es el ungido, pero no está centrado en la palabra, ni siquiera en la humildad del Mashiach. Y Yeshua nunca proclamó ni siquiera que era el Mashiach. Se escondía, huía de que lo hablaran por títulos, de que lo nombraran por títulos. Y aún cuando hacía algo, le decía, no digan a nadie que yo soy el Mashiach. Incluso cuando lo reveló. Pero hoy es todo lo contrario. Hoy todo el mundo quiere sacar pecho. En todo sentido, más de las cosas espirituales. Cuando vamos nosotros por ejemplo, 2 Corintios 11:13, dice, el hecho es que esos hombres son reproducciones de emisarios. Esos hombres son reproducciones de emisarios, son emisarios falsos. Ellos dicen mentiras. ¿Qué es decir mentiras? Es no hablar la palabra. La palabra es la verdad. Yeshua es la verdad. La Torah es la verdad. La Torah es la Emet. Yeshua es la Emet, es la verdad. Decir mentiras es no hablar de Yeshua y no hablar de la Escritura, no hablar de la Torah. Ellos dicen mentiras acerca de su trabajo y se disfrazan como emisarios del Mashiach. Pero no solamente esto, mire, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos emisarios y también falsos hermanos. Gálatas 2:4. En verdad la cuestión salió a relucir solamente cuando unos que pretendían ser hermanos o unos falsos hermanos se habían infiltrado secretamente para espiar la libertad que nosotros tenemos en el Mashiach y Yeshua, de modo que pudieran esclavizarnos. No todo el que llega y dice, yo también creo en Yeshua, no todo es de verdad un creyente en el Mesías. Hoy hay un movimiento en el judaísmo que han hecho como un tipo de acuerdo para poder entrar a las congregaciones mesiánicas y ellos primero se presentan como creyentes del Mesías. Y sí, parece que adoraran al Mesías, parece que también creyeran en el Mesías, se hacen pasar por creyentes en el Mesías, pero son falsos. No vienen con la intención de aprender, vienen con la intención de dañar, de comenzar a sacar a las personas del Mesías. De decirles, sí, es bueno creer en el Mesías, pero no, es que él es solo un hombre y comienzan, y usted tal vez no conoce la historia de él, cómo fue que él vino de verdad. Y le tienen, mis hermanos, una cantidad de historias que da hasta vergüenza hablar. Cuando hablamos de la Lashon Hara, ese es un pecado muy común en el pueblo contra el Mashiach, contra el propio Mashiach. Aquí ya se presentaba esto. La verdad dice aquí, Shaul salió a relucir solamente cuando unos que pretendían ser hermanos, pretendían, le hacían creer, incluso le querían hacer creer a Shaul que eran hermanos, pero no lo eran, pretendían, eran falsos hermanos, se habían infiltrado secretamente, tenían un propósito para espiar la libertad de nosotros que tenemos en el Mashiach, de modo que pudieran esclavizarlos, engañarlos, sacarlos del Mashiach. Debemos tener cuidado, mis hermanos, con esto hoy. Y eso dice, estamos viviendo en este tiempo, estamos viviendo en este tiempo, donde iba a haber todo este mercado espiritual falso. Y Kefa habla de los falsos maestros. Segunda de Kefa 2:1. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo de Israel. Así también entre ustedes habrá quienes se crean maestros enviados por Elohim, sin serlo. Ellos les darán enseñanzas falsas y peligrosas. Cualquier enseñanza que lo saque del Mashiach o de la Torah es un peligro. Hoy tenemos que
estar advertidos, como dice Yeshua, tengan cuidados. Ellos les darán enseñanzas falsas y peligrosas sin que ustedes se den cuenta. Y hasta dirán que Yeshua HaMashiach no es capaz de salvar. Uy, mis hermanos, esto vemos, esto se ve por internet. Es que sí, yo creía en Yeshua, pero no, ahora ya no. Ya no necesitamos, mis hermanos, la gente fácilmente se deja engañar. Dirán que Yeshua HaMashiach no es capaz de salvar. Por eso cuando ellos menos lo esperen, serán destruidos por completo. Y uno ve esas vidas destruidas por irse contra la palabra y contra el Mashiach. También habla de falsos pastores, porque Yeshua mismo dice que Él es el buen pastor. Recuerda que en Hanukkah se lee esa parte donde Yeshua se presenta como el buen pastor. Si Él es el buen pastor es porque Él está reprendiendo a los malos pastores, a los falsos pastores. Y Él nos advierte que hay mercenarios, hay personas que dicen, ¿sabe que el mejor negocio es poner una iglesia? Yo les he contado, a mí me han dicho mucho, hermano, y si nosotros nos unimos al ministerio, ¿cuánto nos va a pagar? ¿Cuánto nos va a pagar? O sea, la gente es terrible, son mercenarios, no están por amor al rebaño, están sencillamente porque lo ven como un negocio, como una oportunidad. Hay también comunidades falsas, iglesias falsas. Todas las doctrinas del reemplazo produjeron eso. Uno dice, qué terrible. Bueno, Yeshua abordó esto en Matitiahu capítulo 13, cuando él habló de la apariencia del reino, las profecías del reino. El reino de los cielos es semejante a. Y Yeshua abordó todo esto en un capítulo. Todas las falsedades, mis hermanos, que se presentarían. Él habló de muchos asuntos en el capítulo 13. Él habló de la semilla de mostaza. Él habló de los que tuercen la Torá. Él habló de 7 parábolas aquí, de la mujer que leuda la masa, que iba a producir algo falso, unas escrituras falsas, que iba a leudar las 3 medidas de harina, hablando de que iba a leudar todo el Tanaj, que eran las únicas escrituras que tenían el pueblo hasta ese momento. Vemos el resultado. Esperó hasta que todo fuera leudado. Hoy, mis hermanos, ha leudado la palabra y por eso se nos hace necesario y urgente a nosotros ser más serios con el Creador, estudiar más, investigar más, profundizar más en su palabra, orar más por todas estas advertencias que está diciendo Yeshua. Esto Yeshua lo había abordado y ahora vuelve y lo aborda. Falsos maestros, falsos ungidos, falsos profetas, falsos nevim, falsos emisarios, falsos hermanos, falsas Kehilot. Uno dice, ¿qué es esto? ¿Cómo así? Bueno, es una gran advertencia. Es una gran advertencia porque Yeshua habló que esto sería una de las señales del fin de los tiempos. En este momento estamos entrando a una era de lo que es la inteligencia artificial. En el Internet, en el tiempo del Internet que dominó desde el año 90 hasta ahora, que estamos entrando en la nueva era de las tecnologías de inteligencia artificial, nunca Internet filtró toda la verdad. Internet guardó, tal vez lo que usted conoció es solo el 10%, digamos por ser positivos. 10% de la información que circulaba en Internet, usted la pudo ver.
Los secretos, lo bueno, digamos, de Internet nunca llegó a la gente. Eso estaba oculto. En lo que es ahora el mundo de la inteligencia artificial, igual, no todo va a llegar a usted. No se confíe en los nuevos motores de búsqueda porque todo está controlado. A la gente solamente van a permitir que conozca la información que a ellos les interesa que la gente conozca. Y ya hicimos la prueba. Yo, para meterme a estudiar esto, hice una prueba de cómo es que están trabajando los motores de búsqueda de esta nueva inteligencia. Y descubrí algo sorprendente, que todo lo están preparando para el lanzamiento del anti-Mashiach. La verdad, mis hermanos, no está llegando. Yo hice una pregunta sencilla a un motor de búsqueda con relación a la identidad de género, y si quiere usted lo puede hacer, pero esta era una prueba de algunas preguntas. Le hice una pregunta al ChatGPT donde le decía, si es posible que un hombre se case con otro hombre, si es posible que la primera pregunta fue, si es posible que un niño se convierta en una niña y que una niña se convierta en un niño. Entonces respondió, claro, sí es posible, y da una cantidad de razones. Entonces me puse a discutir con él diciéndole, no, no es posible, por la creación, explicándole el concepto. Y vi, mis hermanos, que los controles, esos motores de búsqueda están totalmente controlados, y ellos no ceden a la información que se les ha metido. Entonces, si eso lo hacen en eso, mis hermanos, en muchas cosas estarán igualmente controlados. O sea, la verdad, mis hermanos, cada día va a estar más controlada. La verdad no va a estar llegando de manera completa. Por eso nosotros necesitamos confiar en lo que tenemos escrito, en la palabra del Creador, confiar en el Ruach del Eterno. Ahora, ¿qué es todo esto entonces? Entonces, ¿dónde está la verdad? Si el Eterno me está mostrando falsedad por aquí, falsedad por allá, falsedad en todo lugar, incluso nos falsificaron las escrituras. Y entonces, ¿hacia dónde es que el Eterno quiere llevarnos? Bueno, Él quiere llevarnos a la fuente. La fuente de todo, mis hermanos, sabemos que es Yeshua. Yeshua es la fuente. Y Yeshua es la verdad, Él es el camino, Él es la verdad, Él es el centro de la verdadera vida espiritual. Su palabra, y cuando nosotros oramos por su palabra, por su revelación, Él nos las va a dar, Él nos va a presentar los medios y las maneras para que nosotros conozcamos la verdad. Uno dice, ¿cómo entonces saber, cómo discernir todo esto? Si el Eterno me está mostrando ya en el Brit Hadashah que hay infinidad de cosas falsas, en todo una falsedad. Bueno, por eso Yeshua nos está mostrando primero el panorama oscuro, para que entonces esto no es tan fácil. Entonces yo tengo que de verdad orar, entonces yo tengo que de verdad consagrarme al Creador para buscar la verdad, para poder extraer la verdad, para poder extraer lo precioso de lo vil. Nosotros sabemos que el Eterno le dio las escrituras al pueblo Yehudí. Es de Israel que el Eterno levantó profetas, es de Israel que el Eterno, aunque también hubo falsos profetas, como dice Yeshua, como en el caso de Bilán, por ejemplo, que aunque era un profeta para las naciones, pero él hizo lo que hizo porque no conocía exactamente todas las cosas que el Eterno le había dado a Israel. Hay una fuente de todo esto, y es las escrituras que el Eterno dio al pueblo. Al pueblo le dio profetas, al pueblo le dio las escrituras, le dio la Torá, a Israel, y es de Israel que viene el Mashiach, fue de Israel que él levantó emisarios. Entonces esto me da una guía, esto me presenta a mí una guía con relación a cuál es el mover entonces que el Eterno quiere que yo busque.
Si nosotros vemos que toda la escritura, como dijo Yeshua, toda la escritura habla de mí, todo lo que escribió Moshe habla de mí, todo lo que hablaron los profetas de Israel lo hablaron con respecto a Yeshua, lo hablaron con respecto a las profecías que Yeshua tenía que cumplir. Y Yeshua mismo viene a Israel, levanta unos emisarios de Israel para llevar esta palabra. Entonces eso me da a mí una guía de que el centro de todo esto es Yeshua. Y que a través del tiempo los creyentes de Israel en el Mashiach tenían la verdad. Entonces ahí es donde yo tengo que buscar la fuente. Pero mis hermanos, nosotros debemos vigilarnos, como dice Yeshua, durante este tiempo para no dejarnos engañar. Este tiempo han surgido muchos movimientos también y de eso vamos a hablar en un tema aparte de hoy, donde vamos a ver todos los movimientos que hay hoy en la tierra y qué es lo que el Eterno está haciendo. Cuando nosotros tenemos claro el panorama que les presenté al comienzo, todo el Tanaj me presenta un reino, el reino de Israel, una nación, me presenta un centro de adoración, el templo. En el templo un servicio sacerdotal, levítico, que son los encargados de ejecutar el ministerio de la palabra, de la Torá y de los sacrificios. Bueno, ese es el mapa espiritual que es válido también en el día de hoy. Un reino, una nación, un pueblo, un templo, que son los creyentes en el Mashiach, un Cohen Gadol. Sin el Cohen Gadol entonces no tendremos nada. Él es el centro de todo este mover. Y Yeshua es el centro de todo este mover que hay hoy en la tierra. Y Yeshua quiere atraernos hacia Él. Una palabra que es una palabra, o sea, que está compuesta por el Tanaj, por el Brit Hadashah. Amamos tanto la Torá, el Tanaj, como el Brit Hadashah. Y Yeshua como el maestro oficial. Y nosotros hacemos parte de todo este servicio. Mis hermanos, estamos en un tiempo que debemos vigilar durante este tiempo para no dejarnos engañar. Shaul mismo, él nos hablaba también de este tiempo. Shaul le advertía, por ejemplo, a Timoteo, que era uno de los hijos espirituales de Shaul, y él le escribió para Timoteo en la primera carta, en el capítulo 4, verso 1 y 2. El Ruach explícitamente dice que en el Aharit Hayamim, o en los últimos tiempos, algunas personas apostatarán de la fe. Algunas personas se apartarán de la Torá, se apartarán del Mashiach, poniendo atención a espíritus engañadores y a enseñanzas de demonios. ¿Cómo así? Enseñanzas de demonios. Demonios enseñando. Sheidim. Huestes espirituales de maldad también enseñando. Estos con una apariencia falsa engañarán, hablarán mentiras, no hablarán la palabra y cauterizarán su conciencia. Luego, en 2 de Timoteo 3:2 dice, y los hombres serán amantes de sí mismos, no de la palabra y del Mashiach, amantes de sí mismos, adoradores del dinero, vanagloriosos, arrogantes, insultantes, desobedientes a los padres, ingratos, malvados, blasfemos, negadores de la gracia, impíos. Tanto Yeshua como Shaul, ellos dicen que una de las señales del fin de los tiempos es una ola, mis hermanos, de diversos tipos de enseñanzas y movimientos que tienen el objeto específico de engañar a los elegidos. Ojo, engañar a los elegidos. La gente no puede decir, bueno, yo lo escucho y a mí no me hace daño. Y Yeshua dijo, tengan cuidado. Tengan cuidado porque el problema es cuando se cauteriza la conciencia. Cuando viene una falsa enseñanza que apaga el fuego del Mashiach en su interior, que ofende al Mashiach por ponernos a escuchar. Mis hermanos, ante todo, tenemos que estar orando, Yeshua. Esta persona sí me va a edificar, esta persona
su hablar sí me debe edificar, y si no, es mejor que no lo escuche porque puede cauterizar su conciencia, puede ser un arma del enemigo para apagar su conciencia, para apagar ese fuego del ruach en su interior. Dice que el objetivo específico de todas estas falsedades que el enemigo levantará en el fin de los tiempos, tiene un fin, y es engañar a los elegidos. Al mundo no hay problema porque ya lo tiene engañado. Ahora quiere engañar a los elegidos, quiere engañarlo a usted y quiere engañarme a mí. Pero nosotros debemos mantenernos en la palabra y en la unción del Mesías. Por lo tanto, debemos identificar, mis hermanos, en este tiempo, muy claramente estas falsedades, estas mentiras, entenderlas según las escrituras y no dejarnos engañar por el enemigo. El enemigo, mis hermanos, tuerce la palabra. Nosotros sabemos desde el comienzo. El Eterno le dijo a Adán y a Eva: de todo árbol del huerto pueden comer menos del árbol que está en medio del huerto. Es un mandamiento muy sencillo. De todo árbol del huerto pueden comer menos del árbol del conocimiento, del bien y del mal. Es sencillo. Pero ¿qué hizo el enemigo? Vino y torció la palabra. Con que Elohí les ha dicho que no coman de todo árbol del huerto. ¿Cómo que no? Y él dijo que sí. El enemigo tuerce, el enemigo confunde, trastorna la palabra, trastorna la mente. Ese es el ministerio. Y la gente, cuando se trastorna, cuando se confunde allá en el interior, se apaga en su búsqueda. Cuando vino Yeshua, él también lo enfrentó con la palabra, pero llegó el momento en que Hasatán también tomó la palabra, pero la torcía. Solo que Yeshua sí conocía perfectamente la palabra. Lánzate de aquí abajo, y ahí tomó el Teilín también. El mismo Teilín con el que se le hace guerra, él lo conoce, pero él lo torció y le quitó partes cuando usó la palabra. Por eso, cuando usted lea la palabra correctamente, lea la palabra completamente. Mucha gente dice: bueno, está escrito tal cosa. ¿En dónde? Si usted ve el material que producimos, todo, mis hermanos, lo ponemos en la palabra, que esté ahí escrito, para que usted mismo lo lea, que está escrito. No es que está escrito, pero ¿en dónde está escrito? No sé, en alguna parte. Sí, pero ¿en dónde? No sé que está escrito, pero no. El asunto es que usted mismo tiene que leer la escritura. La escritura tiene que hablar a usted mismo. Ahora, todas las características de las falsas enseñanzas que nosotros estamos viendo, ¿cómo distinguir no solamente falsos maestros falsos, sino falsas enseñanzas? Hoy día hay muchas falsas enseñanzas. Si nosotros vemos hacia el judaísmo, hacia el cristianismo, pero algo que debemos nosotros ver es las enseñanzas que creen todos que son del mismo camino. La mayoría de enseñanzas no parecen inicialmente falsas. Tienen algo de verdad, pero la mayoría no es verdad. Están envueltas por el enemigo en un envoltorio seductor, o sea, se presenta muy bonito, parece que fuera muy inteligente. Y es por eso que las personas son atraídas por eso, sin entenderlo. Y luego se tragan estas mentiras. Como dice el Eterno, falsos maestros, falsas enseñanzas. ¿Cuánta gente dice: tenemos una nueva doctrina, tenemos una nueva enseñanza? Eso fue lo que hizo Roma. Tenemos una nueva enseñanza. Vamos a cancelar todo lo que es la fe judía, las tradiciones, las fiestas. Vamos a crear algo nuevo. Bueno, esa estrategia del enemigo, como le funcionó, él la sigue usando.
Hoy día, mis hermanos, que hay tantas y tantas enseñanzas en los diferentes movimientos que hay hoy, eso en los que son más conocidos, movimientos de raíces hebreas, movimientos de sendas antiguas, movimientos yahwistas, movimientos efraimitas, por ejemplo, el movimiento efraimita, la mayoría de la gente dice, bueno, todos los movimientos apuntan a lo mismo. No, por eso necesitamos conocer primeramente la palabra y primeramente al Mashiach, para ver hacia dónde es que Yeshua está dirigiendo al pueblo. Hay muchas enseñanzas que parecen que son la verdad, pero al final no. Por ejemplo, la enseñanza del movimiento efraimita, hoy día, de la casa de Efraín, si se saca del contexto, llega al final diciendo que todo el cristianismo es Israel y que lo que el Eterno va a restaurar a final de cuentas es al cristianismo y que prácticamente el pueblo judío no está considerado en este movimiento, que las 12 tribus son el cristianismo y terminan en el mismo concepto de la teología del reemplazo, donde se reemplaza a la casa de Judá por el cristianismo. Entonces, hay que ver las enseñanzas, hay que ver hacia dónde es que se dirigen todas estas enseñanzas que hoy, por eso vamos a dedicar un programa especial para revisar cada una de ellas, de lo que está en nuestro alrededor hoy día, de los maestros, de lo que está enseñando cada maestro, de lo que es el movimiento mesiánico, de lo que es el movimiento que vemos en las escrituras, la línea de las escrituras. Hay un río, hay una corriente que presenta las escrituras con relación a la verdad. Cuando uno ve eso desde el libro de Bereshit, dice que ahí en el huerto había un solo río, pero luego ese río se dividía en 4 brazos. Y ese río iba por Babilonia, iba por Egipto, iba por Siria, pero había otra corriente que iba por las tierras de Israel, había una corriente que presenta la Torá, los profetas, que presenta a Yeshua, que presenta el Brit Hadashah, y hay otras corrientes. Necesitamos nosotros ver, hay una corriente principal en toda la escritura y es el Mesías. Es la corriente del Mesías, es la corriente de la revelación de Yeshua, que parte desde el verso 1 del libro de Bereshit, donde Yeshua es el centro, donde Yeshua se presenta desde el comienzo como Elohim Aleptav. Y Yeshua se revela en la Torá, y Yeshua se revela en los profetas, y Yeshua se revela en el Brit Hadashah. Viene de manera personal. Elohim, como un hombre verdadero, viene a esta tierra para redimir a todo su pueblo, para redimir a toda la nación y a los que estamos también dispersos en las naciones y a los justos de las naciones, o sea, a los gentiles que creen también en él, que se agregan a este único pueblo, todo un pueblo. Esto es conocido como el movimiento mesiánico en las escrituras, un movimiento centrado en el Mesías, en Yeshua, no en hombres, no en enseñanzas, sino en Yeshua y en la palabra que lo revela. Entonces esto, mis hermanos, es una advertencia tremenda para nosotros. Muy importante para nosotros restaurar nuestra capacidad de resistir a las mentiras. Las mentiras es todo lo que no procede de la palabra, todo lo que no procede de Yeshua. La palabra, la Torá y la Emed es la verdad, y Yeshua es la verdad viviente. No debemos tener vergüenza de llamar a las cosas por su nombre, precisamente porque en la cultura actual la gente tiene miedo de llamar blanco a lo blanco, negro a lo negro. Si a la gente le dicen esto es blanco, aunque es negro, sí es blanco. No, tenemos que nosotros por el Ruach del Mashiach tener la capacidad que tenía Yeshua de llamar a las cosas por su nombre, porque es la manera de ayudar. Es la manera de ayudar a las personas. Si a una persona que es idólatra no se le dice que la idolatría es un pecado, nunca va a salir. Yo les comenté, conocí a un testimonio
de un hombre que era un apasionado por la Virgen María. Un tremendo empleado, un buen empleado de una empresa, y el gerente de la empresa era un creyente. Y él apreciaba mucho a ese empleado, pero era un adorador de María terrible, o sea, un hombre muy religioso en ese sentido. Un día que yo fui a la empresa, el gerente me dice, quiero presentarle a un amigo, y me dijo lo especial que era esta persona. Y no sé, yo quiero que usted le enseñe la palabra, no sé cómo hará el Eterno para que se le enseñe ahí la palabra. Él es una muy buena persona, me dice así. Sí, lo llamó, me lo presentó. Y lo primero que él me dijo, como era un católico de esos marianos tremendos, me dice, "Mm, ¿sabe por qué yo no me abro a estudiar la Biblia, a estudiar la Escritura? Porque ustedes no creen en María", dijo así. Y entonces yo le pregunté, ¿y usted quiere que le hable de María? Sí, y usted me puede hablar de María, pero conforme a la Escritura me puede hablar de María. Le dije, claro, yo le puedo hablar de María. Le dije así. Ya, ¿y cuándo puede ir a la casa a visitarme? Me dice así. No, pues cuando usted diga, yo voy y lo visito. Dígame nomás y pasamos. Fuimos con mi esposa. Cuando llegamos ahí me dice, bueno, yo quiero que me hable de María. Entonces yo le dije, ¿de cuál María quiere que le hable? ¿De la María de la religión o de la María de la Biblia? Entonces me dice, ¿cómo así? ¿Luego son dos Marías? Yo le dije, claro, son dos Marías. ¿Quiere que le hable de la católica o de la María de la Biblia? Entonces me dice, no, pues yo quiero, bueno, hábleme de las dos entonces. Entonces me dio la oportunidad de hablar. Esa noche, mis hermanos, él entendió. Ese día él entendió la diferencia entre quién es María y quién es Miriam. Nosotros necesitamos aprender a llamar las cosas por su nombre. Eso ayuda a las personas, eso le ayudó. Cuando le expliqué la verdad a él, eso le ayudó. Eso lo hizo ver y se convirtió en un excelente hermano y amigo. Hoy nosotros debemos salir, mis hermanos, de los complejos y aprender a observarnos a nosotros mismos, a tener cuidado, como dice Yeshua, cuidar nuestros corazones, nuestra emuná, a controlarnos de acuerdo con las escrituras, tanto la Torá, el Taná como el Brit Hadashah, para comprender hacia dónde vamos, para no dejarnos llevar por estas terribles corrientes que Yeshua nos está advirtiendo de este último tiempo. Él ya nos advirtió de los tiempos del fin, cuando él le preguntan, ¿qué señales habrá de los tiempos del fin? Y Yeshua habló de una actividad espiritual no bíblica. Esto es lo importante, no es bíblica. El sistema pastoral no es bíblico, el sistema rabínico no es bíblico, el sistema sacerdotal de Roma no es bíblico. Eso no es bíblico. ¿Cómo que no? Si yo soy el ungido, no es bíblico. Y Yeshua nos está diciendo de una actividad espiritual no bíblica terrible que caracterizaría los fines de los tiempos, donde aparecerían una cantidad de falsedades en todo sentido, porque se apartarían de la palabra, se apartarían de la Torá, se apartarían del pueblo, se apartarían de la fuente, se apartarían de Yeshua. Es donde nosotros necesitamos centrar nuestra vida. Oh, amado Yeshua, en esta mañana, Padre, que esta advertencia que tú nos estás dando de tener cuidado, como tú dices, tengan cuidado que nadie los engañe. Y Yeshua, ten rahem de nosotros, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a verte a ti, Yeshua, a recibir la revelación de quién eres tú. Danos tu ruach de sabiduría, tu ruach de revelación en el conocimiento tuyo, Yeshua. Queremos avanzar para conocerte más, para profundizar en ti, para profundizar en tus palabras, en nuestra experiencia contigo. Queremos deshacer, Yeshua, todas estas escuelas de pensamiento, todas estas falsedades, Padre, en todo sentido. Solamente tú eres verdadero, solamente tú eres real, solamente tú eres la verdad.
Tu palabra es verdad, como dice la misma escritura. Ayúdanos, Yeshua, a despertarnos y a cerrar, Padre, nuestras mentes, nuestros corazones, para todo este movimiento que estamos viendo, Yeshua, hoy a nuestro alrededor. Toda esta actividad espiritual falsa que sabemos que tiene una meta, y la meta es fortalecer el ministerio del Antimashiach en la tierra. Pero manténnos, Yeshua, enraizados, arraigados en ti, amado Yeshua, y en tu palabra. Amén. אל תירא ישראל ואל תפחד, כי אתה אף פעם לא לבד. שוכן שמיים אל יחיד ומיוחד, שומר עלינו מכל רע לעד. שומר עלינו בלילה וביום, שומר עלינו בכל זמן ובכל מקום, ביבשה, באוויר וגם בים, הוא מגן עלינו מכולם. אל תירא ישראל, אל תירא, השם שומר